El Ministerio de Educación cifró en 21 los establecimientos educacionales afectados por los incendios forestales en el sur del país. ¿Qué pasará con las clases en el próximo mes de marzo para aquellos alumnos que perdieron su escuela o colegio? Bueno, para saber más sobre este tema estamos a esta hora en contacto con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Lo vemos ahí en terreno, al parecer, ¿o no? Sí. Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí en la Municipalidad de Purén, que me prestaron una oficinita para atender esta entrevista. Bueno, ministro, partamos por el balance desde el punto de vista de la educación, ¿cierto? Que es el tema que nos concentra hoy. ¿Cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántos liceos, cuántos centros educacionales han sido afectados hasta ahora por los incendios? Sí, el balance general es de 21 establecimientos, tal como lo colocan ustedes, ¿no es cierto?, allí en pantalla. 13 de ellos se encuentran, 13 de ellos, perdón, se encuentran en la región del Biobío, 7 en la región de la Araucanía y 1 en la región de Ñuble. Este último que estaba, ¿no es cierto?, en la región de Ñuble, estaba en desuso, ¿no es cierto?, en una escuela cerrada, pero que estaba siendo utilizado como una sede vecinal. Ahora, si nosotros restamos, ¿no es cierto?, estos 21, podemos decir que tenemos 18 establecimientos que son de educación básica y media, y luego tenemos, ¿no es cierto?, 12 establecimientos que son jardines vía transferencia de fondos. Esto quiere decir que son administrados por los municipios. ¿Y eso significa qué cantidad de estudiantes que en este minuto, digamos, más allá de cuáles van a ser las soluciones, pero que están sin establecimiento educacional? Alrededor de 950 estudiantes. Recordemos que estos son establecimientos en su mayoría rurales, por lo tanto tienen baja matrícula. Claro. Algunos de ellos tienen 2 estudiantes, 4 estudiantes, 7 estudiantes, y por tanto, ¿no es cierto?, si bien es lamentable la pérdida del edificio, ¿no?, de la infraestructura escolar, sí sabemos que tenemos opciones de poder al menos avanzar con una primera medida, que es la reubicación de estos estudiantes en otros centros educativos. Ya, esa va a ser la primera medida. O la medida, digamos, la primera solución es reubicarlo, ¿cierto? No es reconstruir, porque probablemente eso tomará más tiempo. Exacto, mire, lo principal es que, tal como hemos señalado, ¿no?, yo he estado todo el año 2022 en una cruzada, ¿no?, y hemos invitado a todas las comunidades a participar de la reactivación educativa para poder superar las brechas provocadas por la pandemia. Entonces, uno de nuestros intereses, y es parte del compromiso que hemos hecho con el presidente, es que nadie no tenga un espacio físico, ¿no es cierto?, una escuela en donde partir su año escolar en marzo, ¿no es cierto?, ahora pronto. Nos quedan un poquito más de 2 semanas y por lo tanto estamos buscando todos los espacios y las soluciones para poder ubicar a estos estudiantes. Entonces, se van a dar distintas realidades. Yo la semana pasada estuve en Ñuble y también en Biobío, esta semana en Araucanía, desde ayer, termino mañana en Renaico. Entonces, con cada alcalde, alcaldesa y la participación también de otras instituciones del Estado, estamos buscando, ¿no es cierto?, cuál es ese edificio, esa infraestructura pública, ¿no es cierto?, o de la sociedad civil que podría servirnos para avanzar con el servicio educativo. Hemos contado con iglesias en algunos lugares, en otros lugares con sedes sindicales, sedes vecinales, un internado, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, de la comuna de Tomé, donde no fue alcanzado por el incendio, un internado que ya no se usaba como internado porque los estudiantes volvían a sus casas hace ya más de 10 años, pero que quedó sin daño, y por lo tanto ahí vamos a hacer funcionar, por ejemplo, 3 pequeñas escuelas rurales. Perfecto. Ahora, usted decía que, tal vez hablando, no sé si podemos decir una buena noticia, pero una noticia, algo que hace que el panorama sea menos grave, es que efectivamente estas son la mayoría escuelas rurales y por lo tanto con baja matrícula. Por lo tanto no son tantos los niños afectados, pero también pasa en los sectores rurales que muchas veces es la única escuela que hay en una zona muy amplia, y reubicar a veces va a significar que estos estudiantes tengan que cambiarse, digamos, o viajar una cantidad de tiempo, o tal vez no tienen forma de llegar a esos lugares. Se complica también la parte logística, ¿o no? Claro, por eso que hemos estado en terreno desplegados pensando, ¿no es cierto?, en cómo podemos también acompañar a las comunidades a encontrar la solución
A ver, por dos partes. En primer lugar, convencer, ¿no es cierto?, a las familias, porque claramente nadie quiere que su hijo se desplace 7, 8 o Sí. 15 kilómetros a una escuela que está muy distante, de la emergencia que significa esto y de poder tener disposición para que sus hijos puedan ser atendidos, por ejemplo, lo que nos pasa en la zona de Arauco, Punta de Lavapié, donde vamos a tener que contar con infraestructura, dado que esto es una caleta, es muy pequeña, el terreno que hay, ¿no es cierto?, en esa localidad es muy bajo, no hay terreno público, ¿no?, para poder instalar rápidamente una solución modular. Entonces ahí estamos contando con una sede de un sindicato de pescadores, con una iglesia, ¿no?, que fue ayer visitada por nuestros equipos de infraestructura de la región, que tiene y presenta las condiciones, y luego, ¿no es cierto?, por una sede vecinal, donde vamos a hacer funcionar un jardín infantil, ¿no es cierto?, y sala cuna, que atiende 25 estudiantes, y luego, ¿no es cierto?, la escuela en 2 jornadas, porque son 144 estudiantes de primero a octavo básico, ¿no? Esa solución ciertamente va a evitar que se trasladen esos estudiantes. En otro lugar, por ejemplo, aquí en Purén, nosotros tenemos 2 escuelas, la escuela de Ipinco y también la escuela de Quilaco. En este caso, la única posibilidad que hemos visto es que estos estudiantes sean transportados, ¿no es cierto?, alrededor de 4,5 kilómetros, ¿no es cierto?, hasta una zona más urbana, que son, ¿no es cierto?, la escuela, una escuela, ¿no es cierto?, que está precisamente en la ciudad de Purén. ¿Mm? ¿Estas son soluciones de emergencia? ¿Hay alguna que sea definitiva o eso va a venir después? Ninguna es Ya. definitiva. Lo primero que hemos hecho ha sido esto de la reubicación, ¿no? Lo segundo que tenemos que hacer es que es definir en conjunto con las comunidades, ¿no? Porque, como usted bien señalaba, dado que estas son comunidades, son escuelas rurales, tienen un fuerte valor, ¿no es cierto?, no solo Claro. simbólico, sino que como de alguna forma incluso patrimonial para las propias comunidades. Por ejemplo, aquí en la Araucanía esto aún más todavía reforzado, dado que estamos hablando de comunidades indígenas, ¿no?, Claro. que son efectivamente estas comunidades que agrupan a muchas familias o un conjunto de familias, ¿no es cierto?, mapuche, que claramente lo que no quieren es perder el valor patrimonial que tienen, las escuelas tienen, ¿no es cierto?, muchas de ellas tienen ruca, otras tienen guillatún, ¿no es cierto?, tienen espacios que son ceremoniales, que tienen relación con el componente más patrimonial y cultural. Por tanto, nadie quiere que esa escuela desaparezca. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer de manera inmediata es comenzar a trabajar en paralelo en los proyectos definitivos de reposición de establecimientos y, por otra parte, ¿no es cierto?, en optar a soluciones modulares, dado que, como usted bien señalaba, una construcción de un establecimiento toma en Chile alrededor de, bueno, cualquier parte quizás, ¿no?, alrededor de 1 año y medio, 2 años, porque usted tiene que levantar un diseño arquitectónico que implica, ¿no es cierto?, la mecánica de suelo, obras civiles, ¿no es cierto? No es un tema únicamente de recursos. Claro. Ministro, ¿usted puede garantizar hoy día que el 100% de los niños cuyos establecimientos educacionales han sido afectados o destruidos durante los incendios van a tener un lugar donde estudiar a partir de marzo? Sí, yo creo que hoy día nosotros estamos en condiciones de establecer esa garantía y esa certeza. Ahora bien, también yo lo señalaba, ¿no es cierto?, en la semana pasada en mi visita a Biobío, que estamos trabajando efectivamente día y noche para que esto pase. Hay algunos lugares que son mucho más complicados. Aquí mismo en la Araucanía, ¿no es cierto?, en la comunidad de Temulemu y en Biobío, Punta de Lavapié. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de alcanzar todo esto. Piensa que muchos establecimientos perdieron su mobiliario, no solo la infraestructura. Entonces, tenemos que hacer rápidamente las gestiones para encontrar el mobiliario, para hacer llegar los útiles escolares, para también hacer llegar los textos, o sea, y además de eso preocuparnos también de los profesores, profesoras, asistentes de la educación, educadoras de párvulo que trabajan en estos espacios. Entonces, yo lo que sí estoy haciendo, ¿no?, probablemente más cercano al 1 de marzo voy a tener más certeza, es que estamos trabajando día y noche para que esto pase. Creemos que vamos a tener algunas complejidades dependiendo del calendario escolar de cada región. Por ejemplo, en este caso, en la región de la Araucanía, el año escolar se inicia el 6 de marzo, ¿no? Ya. Entonces, tenemos un poquito más de plazo que en otras regiones, que parte el 3, en otras parte el 1. Claro. Tenemos que ir viendo de tal manera que lleguemos con la mayor cantidad de soluciones. Ya, entonces también más allá de que los niños van a tener un lugar, que usted dice estamos haciendo, digamos, el trabajo y todos los esfuerzos para eso, ¿tampoco se va a retrasar el inicio de clases? Como le digo, yo esperaría que no se retrasara. De todas formas, lo que sí yo tengo que garantizar es que se cumpla el plan de estudio. Eso significa que en la medida en que, por ejemplo,
tenemos complejidad, eso lo puedo plantear de inmediato, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en la comuna la comuna de Traiguén, ¿no es cierto? Tenemos que la única disponibilidad de infraestructura es el uso de una infraestructura que está en desuso de una posta, por ejemplo, que tiene que ser adaptada para poder atender ahí a un conjunto de estudiantes. La infraestructura está validada, tiene recepción, obviamente está bien construida, pero tenemos que hacer algunas adecuaciones, probablemente quizás quitar un panel, poner una puerta, hacer, ¿no es cierto?, un proceso de fumigación, de limpieza, en la medida, ¿no es cierto?, en que se utilice este lugar. Si nos retrasáramos, ¿no es cierto?, vamos a hacer la compensación de horas de clase, de tal manera, ¿no es cierto?, que nadie se quede con la ejecución total de su plan de estudios que implica, ¿no es cierto?, 34, 36 o 40 horas semanales. Claro, y la pregunta a continuación, ¿cierto? Usted hacía mención a la prioridad de este tema, porque esto viene a ser o a ahondar aún más, o podría convertirse, ¿cierto?, en un problema aún mayor del que ya tenemos en muchos sectores de nuestro país, esta brecha que hay y que quedó y que existía antes de la pandemia, por supuesto, pero que se amplió durante la pandemia entre los colegios públicos, los colegios privados, pero sobre todo también sectores rurales más aislados, que fueron los que primero dejaron de ir a sus establecimientos durante la pandemia, porque la gente no podía trasladarse, etcétera. Tampoco tenían muchos de ellos. Probablemente las escuelas que usted ha visitado, las familias no tenían conexión o los dispositivos para poder conectarse a hacer clases online durante la pandemia. Entonces, después de eso, que ya ha sido grave, ahora vienen estos incendios que podrían ahondar aún más el problema, ¿o no? ¿Cuán grave es la situación que usted ve de retraso, de brecha en cuanto a conocimiento y educación de estos niños? Sí, no, lo previo yo diría que estas brechas que nosotros hemos podido observar y de las que yo ya he planteado, ¿no?, que están asociadas a desescolarización o deserción, como también se llama, inasistencia grave, estaban distribuidas, ¿no es cierto?, yo diría de manera bastante proporcional en torno a los tipos de educación que se imparten en Chile y distribuidos regionalmente. Yo diría que las situaciones más graves no necesariamente están en estas regiones. Sin embargo, nosotros creemos que era importante, tal como hemos dado una señal para el sistema completo. Yo cada vez que doy una entrevista siempre pido al final, ¿no es cierto?, unos minutos para invitar a las familias a que se enteren, ¿no es cierto?, cuándo parten las clases en sus colegios, que estén preparados, ¿no es cierto?, que tengan, ¿no es cierto?, la mochila, el uniforme, si es que es exigible el uniforme, para poder partir el año escolar para todos, ¿no es cierto? Nuestra gran misión, y por eso que yo he convocado también a un Consejo de Reactivación Educativa durante, ¿no es cierto?, el mes de diciembre y enero, ya estamos trabajando, hemos aumentado el presupuesto, estamos preocupados de la reactivación, tenemos disponible una serie de materiales para recuperar, por ejemplo, los temas de rezago lector, que son los más graves. Sí. Yo diría que eso es una situación general del país, no lo pensaría exclusivamente acá. Sin embargo, mi despliegue aquí tiene que precisamente ver con eso, ¿no?, con asegurar la mayor cantidad de iniciativas, recursos, acciones que podemos ejecutar las autoridades locales, las autoridades regionales, el propio Ministerio de Educación que está en el territorio, para que esos estudiantes vayan. Entonces, aquí se están juntando las voluntades, ¿no es cierto?, para lograr efectivamente llegar. Lo que yo le señalaba en algunos espacios, por ejemplo, en la escuela San Antonio, que es una escuela rural que atiende 7 estudiantes en las zonas, ¿no es cierto?, más boscosas de Tomé, que lamentablemente fue arrasada completamente, ¿no?, está rodeada de bosques, ¿no es cierto?, de estas plantaciones. Inmediatamente la infraestructura más cercana era la de la iglesia, y de manera muy rápida, ¿no es cierto?, el director de la escuela, en coordinación también con el municipio, logró conseguir el uso de la capilla. Yo estaba también ahí con la directora nacional de Junaep y revisamos inmediatamente las instalaciones. Al día siguiente fue el equipo técnico, hay casino en comedor, yo, ¿no?, un comedor más pequeñito, y hay cocina. Por lo tanto, el servicio de alimentación de Junaep va a poder garantizarse en ese espacio. Entonces tenemos el espacio para poner los bancos, la pizarra, los materiales educativos, y además tenemos la garantía de la alimentación. En paralelo, inmediatamente, nuestros equipos en el Ministerio de Educación, distribuidos en las regiones, están levantando los proyectos. Hay que ver de dónde vamos a tomar los recursos para poder hacer, ¿no es cierto?, la solución modular, que tampoco es barata, que hoy día es de mucho mejor calidad. No hay que imaginarse, ¿no es cierto?, la solución modular del terremoto de hace 13 años atrás. Hoy día hay mucha tecnología desarrollada en torno a eso. Son módulos realmente en que puede funcionar, tienen ventilación, calefacción, están forraditos, ¿no es cierto?, tienen una implementación muy adecuada.
Pero lo más importante es la solución definitiva. Ahí hay que levantar el proyecto, buscar el financiamiento y entregarle a las comunidades escuelas nuevas. Claro, ¿y eso cuánto se podría demorar? Yo sé que un poco pronto, ministro, pero me imagino que ustedes ya se empiezan a hacer esa proyección, ¿cierto? Ya, tenemos que tener la solución, digamos, transitoria para el mes de marzo, etcétera, pero ¿cuánto se podría demorar la solución definitiva de las escuelas? Y se lo pregunto pensando en el mismo ejemplo que usted da, en el terremoto de 2010, donde hubo casos como en Juan Fernández, donde tuvieron por años, o sea, pero como por la década completa, los niños estudiando en unos containers que supuestamente eran de emergencia y que nunca se transformaron o se demoraron mucho en transformarse en una solución de emergencia. ¿Cómo evitar eso? Es importante Sí, hay que evitarlo, pero también hay que ser muy serio en el trabajo. Yo le quiero señalar, fíjese que la situación de Juan Fernández en la que el presidente a mí me pidió desde el primer día, ¿no es cierto?, que yo pusiera mucho foco en eso, y hemos trabajado junto a la ministra de Bienes Nacionales, el ministro Valenzuela, ¿no es cierto?, porque en Agricultura es donde está CONAF. Fíjese que el gran problema que teníamos en Juan Fernández es que el proyecto del establecimiento, y en eso también hay que reconocer yo diría, ¿no es cierto?, como el trabajo del alcalde de Juan Fernández, que permanentemente cuando viene al continente se reúne con cada uno de nosotros. Sí. Fíjese que pasaron 12 años, los 12 años de la generación completa que usted dice, ¿no es cierto?, la generación del container, y la gran dificultad estaba asociada a que el proyecto requería una cantidad de metros mayores a los que efectivamente contaba el municipio con terreno. Y ahí había que hacer, ¿no es cierto?, una gestión con CONAF para la cesión de un terreno. Eso, fíjese, que parece un detalle, no sucedió en 12 años. Increíble. Por lo tanto, la dificultad no es financiamiento. La gran dificultad, efectivamente, es ponerse a conversar y decir, bueno, mire, ¿qué necesitamos? Voy a poner un caso muy concreto. En Punta del Lavapié, donde podemos instalar la solución modular, es un terreno de la Armada. Ya. Entonces aquí no es que yo vaya, porque si no, no puedo financiar yo el proyecto desde el ministerio. Lo que yo necesito entonces ahora son los buenos oficios, la conversación, el diálogo, la ministra de Defensa, tengo que involucrar a más personas para que de alguna manera me den un comodato de 5 o 10 años que me permita, ¿no es cierto?, utilizar el espacio y decir y comprometerme a que esa solución modular va a ser levantada una vez que esté en el escenario definitivo. Todo esto, que yo sé que es muy difícil entenderlo cuando enfrentamos un drama tan humano como perder la escuela, porque también ha perdido la casa, los enseres, ¿no es cierto?, el vestuario, todo, ¿no?, familias que perdieron todo. Son parte, ¿no es cierto?, de lo que significa la administración y el buen desarrollo de, ¿no es cierto?, soluciones que implica la coordinación de varios servicios públicos. En eso hemos estado, ¿no es cierto?, y esa es parte de nuestra tarea. Nosotros tenemos que lamentar solo 21 establecimientos que, por muy pequeños que sean, por muy rurales, ¿no es cierto?, tienen la misma relevancia y la misma importancia para nuestro gobierno que el colegio más grande que pueda haber en cualquier urbe. Ministro, ¿teme que esta situación pueda aumentar o agravar el problema de la deserción escolar que ya tenemos en nuestro país? Mire, mi experiencia en estos días, tanto de la semana pasada como de ahora, yo vengo ahora precisamente del espacio en donde se va a levantar la escuela definitiva de Quilaco, es que las comunidades, fíjese, y las familias, cuando uno se encuentra con las familias, con los profesores, hago mención específica también hacia el profesorado, que en cada lugar donde yo voy me encuentro con los profesores que están de vacaciones, van a visitar su escuela lamentablemente siniestrada, están haciendo limpieza, están funcionando como cuadrillas de trabajo, son verdaderos voluntarios y voluntarias. Yo creo que hay una conciencia en nuestra ciudadanía, en nuestro sistema educativo, pero también en las personas, en las familias, de el efecto que provocó el distanciamiento de los estudiantes durante la pandemia de sus centros escolares. Yo diría que hay más conciencia y creo que ahí el papel de todos, ¿no?, y todas, de los medios de comunicación y de todo, ¿no? Yo creo que hemos leído muchas columnas en estos últimos meses invitando a las familias a enviar a sus hijos a las escuelas. Yo tengo una impresión más bien positiva, creo que vamos a lograr tener buena asistencia, es parte de lo que hemos hecho. Ahora viene una campaña también de parte del Ministerio de Educación. Mi énfasis en los próximos días, espero, será desplegarme en todos los canales de televisión, radio, al igual que todos los equipos del Ministerio, insistiendo en esto, ¿no?, de que las familias manden a sus hijos a partir del 1 de marzo a las escuelas, a las cunas y jardines infantiles, porque la asistencia durante el año 2022 fue muy baja. La asistencia, o más bien la inasistencia, es una causal predictiva, ¿no es cierto?, de la deserción. Por eso que tenemos que atacar a la asistencia primero para lograr, ¿no es cierto?, disminuir la deserción.
Ministro, solo para terminar, usted hablaba de la gestión, ¿cierto? Que esto hay mucho... Para buscar soluciones se necesita gestión y son gestión, digamos, de varios departamentos del Estado, de varias partes, varias conversaciones. Salió una encuesta, ¿cierto? La encuesta Cadem, usted probablemente la conoce, el día domingo, donde dice que el 68% de los chilenos piensa que el gobierno ha dado una respuesta tardía, que no ha estado, digamos, a tiempo respondiendo a la emergencia. ¿Por qué cree usted que la ciudadanía o la opinión pública tiene esa sensación, pese al despliegue que han tenido, que han mostrado desde el gobierno, desde el propio presidente Gabriel Boric con todos sus ministros en terreno? Mire, yo lo único que podría decir, porque no he visto esa encuesta que usted me menciona en particular, ni tampoco he visto mucha noticia, porque hemos estado terminando el día muy tarde en la noche. Lo que yo veo en general, y yo creo que la mayoría lo observa, es una profunda vinculación entre la ciudadanía y sus autoridades. O sea, yo estuve la semana pasada con el ministro Valenzuela, estuve, ¿no es cierto?, con el ministro García, aquí con el ministro Grau. El fin de semana estuve en el COGRID. Yo lo único que veo es un gobierno desplegado en terreno, en cada uno de los lugares, las madres, padres, apoderados, alcaldes, alcaldesas, agradeciendo. Hoy día, yo no tengo por qué decir esto quizás, ¿no? Pero hoy día en una reunión con alcaldes de aquí de la Araucanía, la mayoría decía, alcaldes que decían, llevo 3 periodos, 8 años, 10 años, y no había visto esta cantidad de despliegue de ministros en terreno buscando las soluciones para nuestros problemas. Por lo tanto, esa, por lo menos para mí, en este minuto puede ser quizás la mejor encuesta, ¿no? La cercanía y la vinculación que tenemos hoy día como gobierno con la gente, que sabe claramente que no está sola. Ministro Marco Antonio Ávila, muchas gracias por este tiempo y esta conversación con Noticias 24, y suerte en la tremenda tarea que tiene por delante. Muchas gracias, Constanza. Que esté bien. Buenas tardes, igualmente.